Buenas tardes a todos y gracias por unirse a la sesión de hoy. Tenemos como invitada a una mujer con uno de los cerebros más bonitos y sinápticos que he tenido la oportunidad de conocer. Es la doctora María Guadalupe Zavala Serna. Ella es médico egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ella realizó sus estudios de posgrado consistentes en maestría y doctorado en ciencias biomédicas con orientación en inmunología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es parte del programa Global Clinical Scholars Research Training, auspiciado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Y la doctora, como algunos ya saben, trabaja como profesora, investigadora y coordinadora académica en el Programa Internacional de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde imparte las cátedras de inmunología desde febrero del 2013. La doctora Zavala es una mujer comprometida con promover en todo momento la importancia de la investigación en la medicina y su línea de investigación es en inmunopatología. Desde lo que a mi parecer es la mejor vertiente relacionando el área básica con la clínica, es decir, a esto le llamamos medicina translacional. Uno de sus intereses es investigar los cambios inmunológicos que se presentan como consecuencia de la presencia de patógenos y cambios inmunológicos en pacientes que sufren de enfermedades autoinmunes. Ella considera que al estudiar los extremos opuestos de la respuesta inmune se puede comprender mejor el espectro de posibilidades de funcionamiento de un sistema tan complejo como el sistema inmune. Sus publicaciones pueden encontrarse en PubMed y ResearchGate, que este último es como el Facebook versión seria de la gente de ciencia. Y ya voy a terminar este espacio para cederle la palabra a la doctora Lupita con el tema de hoy, que es manejo del paciente con anafilaxia. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Es para mí un honor y un verdadero placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho la invitación y te pido que me puedas, por favor, permitir compartir mi pantalla para que podamos dar inicio a la presentación. No sin antes decir que además de trabajar juntas, tengo el gran honor de también compartir algunos otros intereses, como este, por ejemplo, y eso me da muchísimo gusto. Aquí está, ahora sí. Y pues nada, agradecer esta invitación. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre el choque anafiláctico. Yo sé que la invitación considera sobre todo lo que es el tratamiento, pero en realidad, como vamos a ver el día de hoy, el tratamiento no ha cambiado mucho en los últimos años, varios años, por lo que creo que es importante también aportar un poco a las áreas de mayor problemática, que son principalmente el diagnóstico. Se estima que hasta en el 80% de los casos el diagnóstico no se realiza y muchas veces los pacientes pueden llegar a fallecer, pero como no se hizo el diagnóstico, no se tipifica como tal y por lo tanto no cuenta en términos de las estadísticas. Entonces, bueno, vamos a tratar de abordar temas relacionados con el choque anafiláctico, no solamente quedándonos en lo que es el tratamiento. Y bueno, vamos a iniciar con una breve introducción. Voy a hablar un poco sobre la perspectiva histórica, voy a hablar sobre dos hechos en particular, que son los antecedentes más importantes respecto a la anafilaxia. Vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología, cuáles son las causas o cuáles son los alergenos que pueden inducir este tipo de respuestas. Obviamente vamos a enfocarnos en la inmunofisiopatología, de otra manera no haría honor a mi mote. Vamos a hablar de diagnóstico, mucho sobre diagnóstico, un poco sobre prevención, el tratamiento, cuál es el pronóstico y qué hay respecto a los estudios de investigación para tratar de mitigar los signos y los síntomas que los pacientes que han tenido una reacción severa de anafilaxia puedan disminuir estas reacciones. Y esto vamos a ver que sobre todo es importante en aquellos pacientes que no pueden prescindir del alergeno. Por ejemplo, hay condiciones como cánceres
en donde es necesario administrar el agente quimioterapéutico, y si el paciente presenta una respuesta alérgica, pues es necesario tratar de disminuir esa respuesta alérgica para que el paciente pueda seguir recibiendo el tratamiento. Eso es nada más un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con la introducción y algunas definiciones. Primero, deben saber que la alergia como tal o la atopia como tal es una de las enfermedades que se presenta muy comúnmente en todas las poblaciones del mundo. Se estima que hasta el 20% de la población padece de algún tipo de condición atópica. Ahora, la mayoría, gracias a Dios, son leves y usualmente no requieren de un tratamiento agresivo. Si hacemos una encuesta en los que estamos en este webinar, en este momento en particular, podemos llegar fácilmente al 20%. Cada semestre que doy esta clase, les pido a mis estudiantes que levanten la mano y todas las veces hemos logrado contar 20 o un poquito más del porcentaje que tienen algún tipo de alergia. La anafilaxia es la forma más grave de presentación de una alergia. Y se han emitido varios consensos para tratar de hacer o buscar una definición que englobe lo que es la anafilaxia. Y en el 2006 se publicó esta que hasta el momento permanece igual o no ha cambiado, que es esta definición: una reacción alérgica seria, de inicio rápido, que quizá esa es la característica más importante para el diagnóstico, y que puede causar la muerte. La causa de muerte en este tipo de condiciones está relacionado a un colapso vascular o asfixia secundaria a edema laringio, y es importante decir o puntualizar que existe una falta de diagnóstico. Hasta el 80% de los casos, como les decía en un inicio, sobre todo los que son bastante leves, no se diagnostican como tal, y por lo tanto existe el riesgo latente de que esa condición pueda presentarse nuevamente en un paciente. Respecto a la perspectiva histórica, les dije que les iba a comentar sobre dos hechos principales. El primero fue en 1873, cuando Charles Blackley demostró que los pacientes podían presentar síntomas de rinitis después de exponerlos a granos de polen en la nariz. Más tarde se pudo corroborar también que había una respuesta que ahora conocemos perfectamente bien como wheal and flare, que es la presentación de este aro rojo que se dematiza posterior a la inyección de algún alergeno. En ese momento Charles Blackley lo demostró con la inyección de polen. Obviamente no sabía en ese momento que la respuesta se debía a la liberación de histamina, y posteriormente, ya que estuvieron disponibles los antihistamínicos, se pudo demostrar que esa reacción podía inhibirse con la administración de antihistamínicos. En 1901 quizás se haya presentado el antecedente más importante, que fue cuando Portier y Rickett inyectaron la toxina de una, ay, se me fue el nombre en español, de una jellyfish, de una malagua. Y ellos lo inyectaron en un modelo experimental en puerquitos de Guinea. Y en ese entonces, ese tipo de experimentos eran bastante famosos porque lo que trataban de hacer era inducir cierto grado de protección. Es decir, se había visto ya que cuando algunos animales se exponían a algunos patógenos y se utilizaba suero de estos animales, después podía inducirse cierto grado de protección en humanos que posteriormente eran retados con este mismo patógeno. Pero lo que ellos observaron es que al inyectar la toxina, no se producían anticuerpos, sino que por el contrario había una dificultad para respirar en estos animales. Podían ver que había un incremento en el influjo de líquidos en los pulmones y finalmente morían. Entonces no había manera de conseguir una protección mediante la exposición a este antígeno. Y por eso denominaron a esta condición como
la unión de dos palabras del griego, ana, que significa no, y filaxis, que significa protección. Es decir, no hay protección posterior a la inyección de esta toxina. Y de ahí viene el nombre de esta patología como la conocemos. Respecto a la epidemiología, bueno, pues no es nuevo que la incidencia de alergias está en incremento en todo el mundo. Existen diferentes hipótesis que soportan esta noción. Sin embargo, no vamos a discutirlas el día de hoy. Pero se estima que existe un riesgo de anafilaxia en cualquier persona, en cualquier momento de la vida, hasta de 1.6. El riesgo, es interesante saber que se incrementa cuando una persona se somete a una cirugía y particularmente durante el proceso de anestesia. Este riesgo incrementa de 1 a 20,000 a 1 en 30,000. Existen muchos factores que pueden estar relacionados con este riesgo. Algunos de ellos son genéticos, algunos otros aún están por estudiarse o se están estudiando. Y hay un hallazgo curioso que se estima que la fatalidad cuando los pacientes llegan al departamento de urgencias o que en el departamento de urgencias presentan el choque anafiláctico es de 0.7 en 1,000,000. Y cuando lo comparamos con la fatalidad en el quirófano, esta aumenta hasta 4.1%, que es una diferencia abismal cuando lo comparamos. Ambos son dentro de un hospital, solo que son en diferentes departamentos. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. No sé si es posible que ya puedan ver la encuesta en el chat de este webinar. Oh, sí, apareció. Ok, la pregunta es, ¿por qué crees que la mortalidad de estos pacientes sea mayor en el quirófano comparado con los pacientes que llegan a urgencias? Tienen ahí 3 opciones. Rápidamente pueden seleccionar una y veremos cuáles son los resultados para discutirlos. Ok. Bien. Ok, creo que ya todos han contestado a la pregunta. La respuesta ganadora es que es difícil realizar el diagnóstico. Y la segunda opción con más votaciones, que los cirujanos no son hábiles para diagnosticar. Por alguna razón no me sorprende esa respuesta, pero la respuesta correcta es específicamente que es difícil realizar el diagnóstico. Y la razón por la que es difícil realizar el diagnóstico es porque es muy fácil que se confunda con otros enfermedades o con otras complicaciones que se pueden presentar durante la cirugía. Una de ellas, por ejemplo, es la pérdida de volumen por sangrado. Es muy frecuente que eso pase y usualmente los anestesiólogos están listos para tratar eso. Pero si no se identifica la posibilidad de un choque anafiláctico, entonces la respuesta de tratamiento va a ser mucho más lenta y por lo tanto va a ser mucho más difícil lograr que el paciente se recupere de un choque anafiláctico. Y la otra razón que no estaba dentro de las opciones es quizá que hay muchas personas que tienen alergias a los medicamentos que se utilizan durante los procedimientos anestésicos. Muchos de ellos son bloqueadores neuromusculares y si el paciente no se había expuesto previamente a este tipo de medicamentos, pues es difícil que lo mencione durante en la entrevista que se hace antes de realizar el proceso quirúrgico. Entonces, esas son las razones por las que la fatalidad en quirófano puede ser mucho más, o es de hecho mucho más elevada y puede ser más difícil de reconocerse. Bien, respecto a los alergenos o los antígenos que pueden inducir una respuesta de este tipo, que es una respuesta alérgica, tenemos proteínas o conjugados que deben de tener una característica importante y es que el individuo se ha expuesto en forma repetitiva a dichos antígenos. Ejemplos de estos antígenos los podemos encontrar en la comida, carne de mamíferos, cacahuates, nueces, mariscos.
Como les mencionaba, también están presentes en medicamentos, principalmente bloqueadores neuromusculares, pero no son los únicos. Hay muchos antibióticos. Hay quienes tienen una alergia a la penicilina que es sumamente severa. Hay alergias también a analgésicos, a agentes quimioterapéuticos, a los anticuerpos monoclonales, también a productos estéticos, cremas, polvos, shampoos, jabones, productos químicos y metales como el látex, el níquel, el cadmio, obviamente a antígenos que se encuentran en el medio ambiente como es el polen, algunos productos de árboles, de arbustos, insectos, los venenos de los insectos, por ejemplo, la picadura de abeja es una que muy frecuentemente induce la presencia de alergia. O algunos otros insectos que pueden estar en los colchones o en los cojines, en las almohadas, y sus productos que a veces desprenden también pueden causar alergia. Y aquí tengo otra pregunta para ustedes. Todos estos que he mencionado pueden presentarse, pueden ser proteínas o tendrían que ser conjugados, es decir, la molécula pegada a una proteína. Y la pregunta es, ¿por qué estos alergenos que inducen un choque anafiláctico deben ser proteínas o conjugados? Y les voy a dar un tiempo para contestar esa pregunta. Ok, aquí tenemos un poco más de variación en las respuestas. Bien. Ok, se ha terminado la votación y vamos a descartar cada una de las opciones explicando cuáles son las razones. En primer lugar dice, la primera que vamos a descartar es porque las proteínas son inocuas. Eso quiere decir que las proteínas no ocasionan ningún daño en la salud y eso no es específicamente verdad. Muchos de los venenos o de los productos de los insectos son proteínas. Las proteínas pueden reconocerse tanto por el sistema inmune innato como por el sistema inmune adaptativo y pueden ocasionar respuestas inflamatorias que muchas veces están asociadas a patologías. La segunda respuesta que vamos a descartar dice que se necesita activación de células B, pero las células B tienen la capacidad de reconocer todo tipo de antígenos, no requieren ser proteínas, es decir, un fosfolípido, por ejemplo, podría inducir la activación de una célula B, un carbohidrato podría inducir la activación de una célula B, y por lo tanto no sería necesario que fueran proteínas. Sin embargo, la opción que tiene la mayor cantidad de respuestas dice que para la generación de IgE es necesario la activación de células T helper o T cooperadoras. Y esto es cierto. La producción de IgE solamente se obtiene después del cambio de isotipo y para que las células B puedan hacer un cambio de isotipo y entonces producir IgE, es necesaria la activación de células T. Y las células T tienen la peculiaridad de que solamente reconocen péptidos que se derivan de proteínas. Entonces, yo no puedo activar una célula T cooperadora si no estoy reconociendo un antígeno que en un inicio es una proteína o de la cual se deriva un péptido. Esto es en la mayoría de los casos. Hay por ahí algunos casos en donde las células T también pueden reconocer otro tipo de anticuerpos, pero generalmente son mucho menor la proporción de este tipo de células y ciertamente ninguna de ellas tiene que ver con una respuesta alérgica. Bien, gracias por su participación. Creo que esto lo hace un poquito más dinámico. Tenemos todavía una pregunta más adelante, pero vamos a entrar un poquito a los detalles que son de la respuesta inmunológica.
Ya hablamos de los anticuerpos IgE y entonces pueden reconocer que van a ser sumamente importantes en este tipo de respuestas alérgicas y es cierto también para la anafilaxia. Se estima que normalmente tenemos entre 50 y 200 nanogramos por mililitro de IgE circulante en sangre. Si lo comparamos con IgG, pues la IgG de hecho es el anticuerpo más prevalente o las concentraciones más elevadas de anticuerpos que podemos encontrar en nuestro suero pertenecen al isotipo IgG. Podemos encontrar hasta 10 miligramos por mililitro en un individuo sano. Obviamente aquellos individuos que son atópicos van a tener un incremento en la cantidad de anticuerpos IgE, mucho mayor comparado con lo que podemos encontrar en un sujeto sano. Hay variaciones entre individuos, por eso creemos que el factor genético está presente en este aumento de la cantidad de IgE y probablemente existan otros factores que desconocemos. Ahora, esta IgE va a ser importante no en forma soluble, sino añadida o pegada a su receptor, para lo cual tenemos que saber cuáles son o dónde se expresan los receptores de IgE. Los receptores de IgE podemos encontrarlos en la superficie de los mastocitos, también podemos encontrarlos en la superficie de basófilos, también podemos encontrarlos en la superficie de eosinófilos. Sin embargo, los eosinófilos no son una parte muy importante de la respuesta aguda durante la anafilaxia. Por eso es que se ven con mayor relevancia cuando se habla de asma, por ejemplo, pero no tanto de anafilaxia. En anafilaxia vamos a hablar de mastocitos y de basófilos principalmente. Existen otros tipos de células que están catalogadas como células de la respuesta inmune innata, que también pueden participar en una anafilaxia, pero se ha visto que estas mayormente se involucran cuando hay una alta concentración de complejos inmunes en donde ya se puede involucrar a la IgG, porque estas células expresan receptores, pero para IgG, no para IgE. Una vez que las células se activan, vamos a ver que pueden sintetizar diferentes mediadores que son los que realmente tienen que ver con las manifestaciones clínicas que vamos a ver durante la anafilaxia. Y aquí en rojo está escrita lo que es la histamina. La histamina se encuentra preformada en los gránulos que están en el citoplasma de ambas células y se van a liberar inmediatamente después de la exposición con el antígeno. Ahora, hemos dicho que es importante que estas células se encuentren sensibilizadas, lo que quiere decir que ya tienen la IgE preformada por una exposición previa al antígeno y cuando entra el antígeno por segunda vez, en cuestión de minutos, se van a activar y van a liberar la histamina. Ahora, la histamina no es el único mediador que puede liberarse por estas células. La diferencia es que la histamina sí se encuentra preformada y se va a liberar en minutos. En cuestión de horas, la célula se activa y empieza a sintetizar otros mediadores que también van a participar en esta respuesta inflamatoria, como son los leucotrienos, las prostaglandinas, heparina en el caso de mastocitos, y el PAF, que es un factor activador de plaquetas, que principalmente es secretado por basófilos, también por neutrófilos y monocitos, y en este caso ya podemos empezar a ver un cuadro un poquito más complicado. Ahora, además de esto, estas células también tienen la capacidad de reclutar otras células inflamatorias por los cambios en la vasculatura asociados a la presencia de histamina, y todas estas células pueden producir citocinas y quimiosinas. Dentro de las citocinas inflamatorias que más tememos es la producción de factor de necrosis tumoral, que está asociado a una respuesta inflamatoria severa con complicaciones muchas veces difíciles de tratar. Bien, aquí tenemos la lista de los mediadores que participan en esta respuesta inflamatoria. Como ya mencionábamos, tenemos la histamina, que es la principal o la que se va a liberar de forma mucho más rápida, de forma inmediata, en minutos después de haberse expuesto al antígeno o al alergeno. Tenemos también los leucotrienos, que toma un poco más
de tiempo la producción de leucotrienos, pero están asociados sobre todo con lo que es el broncoespasmo y sobre todo con un broncoespasmo prolongado que muchas veces ocasiona problemas no solo al inicio, sino después que el paciente se ha recuperado. El factor activador de plaquetas, que también va a ser importante en el reclutamiento de otras células y en la activación de plaquetas, como su nombre lo dice, que puede ocasionar coagulación, se asocia con coagulación intravascular diseminada cuando se presenta una respuesta grave. Y otras citocinas y quimiosinas, como ya lo mencionamos, y también prostaglandinas. Triptasa también es importante, de hecho hay una prueba diagnóstica que se basa en la presencia de triptasa, así como otros mediadores que pueden participar en una forma un poquito más tardía, no tanto inmediata. Y bueno, aquí tenemos estos mediadores, principalmente histamina, pero no es la única, también el factor activador de plaquetas y los leucotrienos, y podemos ver todos los cambios que ocurren posterior a la exposición a estos mediadores. Entonces, dependiendo del sitio donde se ha activado el mastocito y se ha liberado la histamina, podemos tener diferentes signos y síntomas, como son rinorrea, estornudos, angioedema, estridor en el caso del tracto respiratorio. En el caso del tracto cardiovascular tenemos hipotensión, taquicardia, vasodilatación, todo lo que va a llevar a una disminución en la presión arterial y por lo tanto al choque. También podemos ver broncoconstricción e hipoxia. Y en el caso del tracto digestivo podemos tener náusea, vómito, abdominal y diarrea. En la piel podemos ver urticaria, angioedema, comezón, y bueno, esas van a ser las principales manifestaciones de los pacientes que tienen un choque anafiláctico. El choque anafiláctico va a variar en lo que es su severidad. Y el grado 1 se caracteriza por los síntomas en la piel, que principalmente es la presencia de la urticaria y el eritema. Y como ustedes pueden ver, eso puede ser bastante común y difícilmente van a dar un diagnóstico de anafilaxia. Sin embargo, esto puede progresar y entonces se presenta un grado 2, en donde ya hay un daño orgánico. Puede empezar a verse hipotensión, taquicardia, tos, dificultad para respirar, y aquí es cuando ya tenemos que vernos un poquito más hábiles en el diagnóstico, porque si no administramos rápidamente el tratamiento, esto puede progresar a grado 3 con un daño severo orgánico y grado 4 ya con una falla cardíaca o respiratoria. Así podemos ver la urticaria, que sería el grado 1, que puede estar asociado al contacto con todos los alergenos que ya hemos mencionado. Y pasamos a lo que es el diagnóstico. Para el diagnóstico existen criterios clínicos que han estado presentes ya por varios años y que realmente no han cambiado mucho. Creo que lo más importante aquí es identificar el inicio inmediato, es decir, minutos después de haberse expuesto al alergeno, vamos a empezar a ver estos signos y síntomas. Quizá eso es lo más importante que tenemos que tener en consideración para hacer el diagnóstico de anafilaxia. Y bueno, dependiendo de la vía de entrada del antígeno, entonces podemos ver la presencia de un compromiso respiratorio o la presencia de un compromiso del sistema cardiovascular que se manifiesta con la reducción de la presión arterial. Otra manera de hacer el diagnóstico es si están presentes dos o más de los siguientes. De nuevo, tiene que ser una respuesta en minutos, que sería la afectación de la piel, afectación del sistema respiratorio, afectación de la presión arterial o síntomas que estén asociados con la reducción de la presión arterial y la presencia de síntomas gastrointestinales. Si tenemos dos de cualquiera de esas cuatro, entonces podemos hacer el diagnóstico de anafilaxia. Y por último, sería la presencia de la reducción en la presión arterial, otra vez en minutos después de haberse expuesto a un alergeno. Hay que considerar que la presión arterial es diferente en los infantes que en los adultos y hay que tenerlo en cuenta cuando estamos monitorizando la presión arterial. Esa sería la forma de hacer el diagnóstico clínico. Ahora, tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar.
Hay inmunoensayos comerciales que permiten la detección de mediadores que se liberan. Uno de ellos es la triptasa. Esta triptasa se libera en la fase aguda y en la fase tardía, y el inmunoensayo no hace distinción entre la de la fase aguda y la fase tardía, pero si se encuentra una concentración por arriba de 11.4 nanogramos por mililitro, es indicativo de que hay una gran cantidad de mastocitos que se están activando y por lo tanto puede haber la presencia de un choque anafiláctico. De los inmunoensayos también existen para la detección de histamina, sin embargo son muy poco sensibles porque la histamina se encuentra presente en minutos después de la exposición con el antígeno y rápidamente se degrada o desaparece, entonces pueden ser poco sensibles. Otra forma es determinar o cuantificar la IgE específica contra un alergeno en especial. Sin embargo, aquí podemos tener problemas porque también puede haber una reactividad cruzada y a lo mejor identificamos una IgE contra un antígeno en específico, pero no estamos tomando en cuenta la posibilidad de esta reactividad cruzada. Existen las pruebas cutáneas, que es la inyección de cantidades mínimas del antígeno en la piel. Y lo que estamos esperando es que después de la inyección de cada uno de estos antígenos, podamos ver la presencia de ese anillo que se forma como parte de una respuesta alérgica hacia uno de estos alergenos. Y aquí viene la tercera pregunta. Estoy segura que muchos de ustedes están familiarizados con lo que es la prueba a la tuberculina o el PPD. Sin embargo, el resultado de estas pruebas cutáneas lo obtenemos en minutos. Y en el caso de una prueba a la tuberculina o el PPD, tenemos que esperar de 24 a 48 horas. ¿Alguien sabe por qué o cuál sería de las siguientes opciones la explicación de esta diferencia? Interesante. Bien, tenemos al menos todas las respuestas fueron elegidas 2 veces. Vamos a descartar una por una de nuevo. Creo que la primera que tenemos que descartar es porque la tuberculina tarda en hacer efecto. En realidad no es que tarde en hacer efecto, lo que se inyecta cuando se hace el PPD es tuberculina o una fracción que se obtiene de la membrana de Mycobacterium tuberculosis. Y no es que tarde en hacer efecto. Lo que pasa es que cuando nosotros inyectamos tuberculina, lo que estamos buscando es la presencia de células T que puedan identificar a esta tuberculina porque ya han estado en contacto con ella. Y si ustedes recuerdan, ese tipo de respuesta inmune requiere de horas, porque las células T, que son específicas para la tuberculina, es muy poco probable que se encuentren en la piel. Van a estar en los nódulos linfáticos o en algún otro órgano del sistema inmune y requieren de una presentación antigénica. Es decir, una célula presentadora de antígeno es la que se va a encontrar o la que va a tomar esa tuberculina, tiene que ir al lugar donde están las células T y tiene que buscar a la célula T que es específica para ese antígeno. Y eso toma horas. Por eso es que tenemos que esperar tanto tiempo para ver una respuesta. En el caso de este tipo de pruebas, lo que estamos inyectando es el alergeno. Y en esta ocasión no estamos buscando células T, lo que estamos buscando son mastocitos y específicamente mastocitos que ya están sensibilizados, es decir, mastocitos que ya tienen esa IgE pegada a su receptor. Por eso es que la respuesta se ve en minutos. Si esa persona no tiene mastocitos sensibilizados, entonces después de 10 minutos ya podemos decir que la prueba es negativa, es decir, esa persona no tiene mastocitos sensibilizados contra ese antígeno. Otra de las opciones dice porque los eosinófilos están en la piel. En realidad los eosinófilos no se encuentran en la piel, tienen que reclutarse cuando hay una respuesta alérgica. Están normalmente en sangre periférica. Y la otra opción dice porque la IgE está en la piel. Recuerden que la IgE no se encuentra de forma soluble, sino que está
Puede estar en la piel, pero no está sola, no está soluble, está pegada a los receptores de los mastocitos y en realidad lo que estamos viendo ahí pues es un mastocito sensibilizado por la unión de la inmunoglobulina E. Ok. Bien. Vamos a ver un esquema que engloba lo que es el diagnóstico de la anafilaxia. Empezamos con una persona que se ha expuesto a cualquiera de los alergenos que ya hemos mencionado. Y aquí quizá importante mencionar que el ejercicio también puede ser un desencadenante. El ejercicio o el frío son agentes que pueden iniciar la activación de mastocitos y por lo tanto también podrían desencadenar este tipo de respuesta. Es poco probable que una persona desarrolle un choque anafiláctico por haberse ejercitado, pero sí es un factor que desencadena la activación de mastocitos y que se ha visto que promueve la presencia de alergias. Entonces, si en el futuro les preguntan por qué no hacen ejercicio, pueden decir que son alérgicos y no tendrían por qué dudarlo. Una de las características más importantes para hacer el diagnóstico, dijimos, es que el inicio es inmediato. Esto es en minutos después de que se expone al alergeno. Ya vimos que hay todo un abanico de posibilidades de manifestaciones clínicas que van desde la presencia de rash hasta la afectación del sistema respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal. Entonces, nuestros pacientes pueden presentar todo ese tipo de signos y síntomas. Ya dijimos cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de anafilaxis. Y bueno, una vez que tenemos la sospecha de que nuestro paciente tiene una anafilaxia, podemos hacer el test de la triptasa. Ya dijimos que niveles elevados de 11.4, entonces nos van a indicar hacia una anafilaxia. Si son normales, bueno, podemos llevarlo tranquilo, podemos hacer otro tipo de pruebas como es las pruebas cutáneas o la búsqueda de IgE específica para algún alergeno y vemos entonces cuáles son las posibilidades de tratamiento. En el caso de tener una triptasa elevada, entonces estamos frente a un paciente que tiene activación de una gran cantidad de mastocitos y por lo tanto hay el riesgo de que esto se complique. Si permanece elevado, se indican otros test, como es la búsqueda de algunas mutaciones que también están asociadas con este incremento en la triptasa y que pueden estar presentes en otro tipo de síndromes cutáneos de activación de mastocitos. Si eso se ha descartado, entonces podemos buscar cuáles son los desencadenantes de la alergia, que pueden ser factores ambientales, drogas, medicamentos o la presencia de venenos de algunos insectos, como es la abeja, que es tan común. Bien, una vez que hemos hecho el diagnóstico, ahora tenemos que pensar en el tratamiento. La primera línea de tratamiento, y esa no hay duda, es lo mismo en absolutamente todas las guías y como les mencionaba, no ha cambiado en décadas, es el uso de la epinefrina. La epinefrina es el tratamiento por excelencia que nos va a permitir tener una respuesta satisfactoria en un paciente que está experimentando un choque anafiláctico. La razón es que la epinefrina puede bloquear diferentes receptores adrenérgicos. Los alfa-1 promueven una vasoconstricción que nos va a ayudar con esa pérdida de volumen que hemos experimentado como consecuencia de la anafilaxia. En el caso de los beta-1 adrenérgicos, su bloqueo va a permitir un aumento en la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Los beta-2 adrenérgicos promueven el bloqueo promueve una broncodilatación y también se cree que pueden tener un efecto en los mastocitos. Sin embargo, esto no se ha corroborado aún en humanos. Hay mucho de la experimentación que se ha hecho es en animales, en modelos murinos sobre todo. Y la razón es que es difícil estudiar un choque anafiláctico. Primero por la gravedad y lo agudo de la condición. Y segundo, porque pues es difícil hacer estudios clínicos randomizados, ya que la exposición sería un poco
mucho no ética. Entonces, mucho de lo que sabemos se deriva de estudios observacionales, que obviamente tienen sus limitaciones, y de estudios en animales, principalmente en ratones. La segunda línea de tratamiento es administrar cristaloides. Antihistamínicos también pueden administrarse. Un ejemplo es difenhidramina, pero no es el único. También se administran corticosteroides, sobre todo porque tenemos que estar al pendiente de las respuestas tardías, es decir, puede haber todavía producción de citocinas que pueden tener un efecto una vez que se ha resuelto la etapa aguda y por lo tanto tenemos que administrar corticosteroides. Metilprednisolona es un ejemplo, pero tampoco es la única. Y también podemos brindar medidas de soporte. Una es cambiar la posición del paciente si es que se encuentra en la calle. Esta es la posición de seguridad o la posición segura para un paciente que está experimentando una anafilaxia. Y se puede, si estamos en el hospital, pues se puede agregar oxígeno y lo que el paciente requiera. Aquí tenemos el resumen de lo que es el tratamiento agudo. En el caso de pacientes que tengan un grado 1 o que tengan una anafilaxia leve, se pueden administrar antihistamínicos y se puede considerar epinefrina en el caso de que se ponga un poquito más grave o vaya progresando a otros grados. Y en el caso de la presencia de hipotensión, edema laringio o desaturación o inclusive convulsiones, sí o sí tenemos que administrar epinefrina. Se puede administrar hasta 5 veces, pero realmente después de la segunda dosis los pacientes normalmente suelen responder de manera satisfactoria. Y como segunda línea podemos agregar antihistamínicos, fluidos, oxígeno, corticosteroides, glucagón también se puede administrar y un inhibidor de bradiquinina también se puede administrar. Respecto a la profilaxis, vamos a hablar un poquito más en la siguiente diapositiva, o bueno, en esta diapositiva también tenemos ejemplos de cuándo se indica profilaxis, que serían esta desensibilización o tratar de desensibilizar a los pacientes. Y esto va a ser muy, muy, muy importante, sobre todo en aquellos que tienen que exponerse a medicamentos que por alguna condición tienen que seguir recibiendo. Un ejemplo son los quimioterapéuticos, como los taxanes, por ejemplo. Otro ejemplo son los pacientes que a lo mejor tienen alguna enfermedad autoinmune y tienen que recibir un anticuerpo monoclonal. Han tenido una reacción alérgica, pero es necesario que lo sigan tomando. En ellos va a ser muy importante tratar de establecer un tratamiento de desensibilización. Y lo que se hace con el tratamiento de desensibilización o inmunoterapia es tratar de reducir esa respuesta inmune al administrar el antígeno, pero en una concentración menor. Si vemos la gráfica de la parte de abajo de la diapositiva, una línea roja es el límite para inducir la anafilaxia y nosotros debemos de administrar el antígeno en concentraciones menores, es decir, una concentración que permita una desensibilización y que no sea suficiente para inducir una anafilaxia. Existen contraindicaciones relativas para el uso de esta desensibilización. Una sería la presencia de asma severo, o la presencia de enfermedad cardiovascular, la presencia de beta bloqueadores o de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinogen. Bien, en caso de que haya falla en la dosis inicial de epinefrina intramuscular, se puede administrar epinefrina en infusión a dosis variable. Y eso sobre todo va a ser posterior a la hidratación y a la administración de la epinefrina por vía intramuscular. También se puede administrar norepinefrina en infusión continua con dosis variable, dependiendo de la respuesta del paciente, puede irse modificando esta dosis. Y otra opción sería la vasopresina. Obviamente todas estas se administran como respuesta intrahospitalaria o en un paciente que está en el hospital. Depende de la respuesta del paciente. Si el paciente ya respondió al manejo inicial, no hay necesidad de continuar con la dosis de epinefrina o norepinefrina. Estos medicamentos solamente se van a administrar en el caso de que el paciente no responda adecuadamente al tratamiento. En esta diapositiva se resume
lo que debe de tener todos los hospitales como atención a un paciente que presenta anafilaxia. Estas tablas las pueden encontrar en esta revisión que hizo la CONAMED, que básicamente es una traducción al español de varios artículos que se encuentran disponibles o que se publicaron previamente en inglés. Desconozco por qué en vez de crear un artículo nuevo, realmente lo único que hicieron fue traducir, pero bueno, es útil si están buscando todo lo que tiene que ver con anafilaxia en un solo documento en español. Aquí lo encuentran y aquí pueden encontrar estas dos tablas que enlistan todo lo que un hospital debe de tener para atender a un paciente con anafilaxia. Y va en detalle hasta el tipo de jeringas y el número de jeringas que tienen que tener, inclusive la presencia de un reloj para estar contando el tiempo en el que se administró la dosis de epinefrina en el caso de que se requiera repetir la dosis. Y del lado derecho en la tabla 11 pueden ver todos los fármacos que deben estar presentes y ahí están los de primera y los de segunda línea, como es de primera línea la epinefrina, segunda línea antihistamínicos, esteroides, y broncodilatadores principalmente. Bien, puede haber complicaciones en el sistema cardiovascular y estas complicaciones se ven en pacientes que han recibido epinefrina o varias dosis de epinefrina y son, creo que, las que más tememos. Una es la alteración en la función sistólica cardíaca por falla ventricular derecha y esto va a llevar a una disminución en el gasto cardíaco. Puede haber disminución en las resistencias vasculares periféricas y quizás los dos más temidos es el síndrome de Takotsubo, que es una falla cardíaca súbita. En el ecocardiograma se puede ver como un englobamiento del el ápex del corazón. Y el síndrome de Cooney, que es un síndrome arterial, un síndrome agudo coronario, perdón, que también se puede observar posterior a la anafilaxia cuando se ha utilizado epinefrina. Y hay distintos tipos, hay el tipo 1, que es el más leve, hay un vasoespasmo en coronarias que previamente estaban sanas. El tipo 2 es cuando existe una desestabilización de la condición coronaria previa o hay una desestabilización de algún ateroma que ya estaba previamente ahí. Y el tipo 3, que es ya la presencia de un evento trombótico que, como ustedes pueden pensar, va a complicar terriblemente el tratamiento de un paciente que ha hecho anafilaxia. Y bueno, respecto al pronóstico, la mayoría de los casos afortunadamente son grado 1 y se resuelven fácilmente con el uso de antihistamínicos. Sin embargo, la presencia de un choque anafiláctico, como pueden comprender, es una experiencia traumatizante para cualquiera. Va a tener secuelas de por vida y en ocasiones inclusive se ha asociado a la presencia de discapacidad funcional. Son pacientes que tienen miedo todo el tiempo, que desarrollan crisis de ansiedad y que les impide funcionar normalmente. Por lo tanto, la educación se vuelve sumamente importante para que los pacientes puedan empoderarse, identificar cuáles son los desencadenantes de la alergia en su caso y tener la posibilidad de traer consigo tratamiento inmediato. Este tratamiento no se encuentra disponible en México, pero hay pacientes que pueden traerlo de otros países y cargarlos con ellos. Esto proporcionaría un tratamiento inmediato en el caso de la presencia de un choque anafiláctico. Y finalmente, la posibilidad de acceder a estas inmunoterapias que puedan desensibilizar a estas células de los pacientes con este tipo de reacciones alérgicas. Y bueno, dentro de las terapias de desensibilización, una que está en investigación, bueno, de hecho ya existen varios ensayos clínicos que han arrojado resultados que son prometedores. Uno de ellos es el omalizumab, que es un anticuerpo humanizado que se une tanto a la IgE libre como a la IgE que ya se ha unido a los receptores en los mastocitos. Y de esta manera impide la activación de mastocitos en forma masiva, aun cuando se han expuesto al antígeno específico para esa IgE, y de esa manera se puede reducir la respuesta inflamatoria.
Hay otros ensayos experimentales, específicamente en animales, en donde se utilizan inhibidores del PAF, que también se cree está asociado a esta respuesta inflamatoria y parece que también podrían utilizarse en un futuro. Bien, en resumen, entonces, tenemos desencadenantes que pueden ser de diversas fuentes, los que encontramos comúnmente en el ambiente, medicamentos como quimioterapias y anticuerpos monoclonales, y otro tipo de químicos a los que podemos exponernos, siempre y cuando estén conjugados con proteínas. Lo que vamos a ver entonces es una activación de mastocitos y basófilos que están previamente sensibilizados. También podemos tener participación de células T, de macrófagos y de monocitos. Estos van a secretar citocinas inflamatorias, específicamente el factor de necrosis tumoral, que es al que tanto miedo le tenemos. Y en el caso de la activación de mastocitos y basófilos, principalmente vemos los mediadores que son histamina y triptasa, aunque no son los únicos. Los síntomas que podemos ver en los pacientes son variables y dependen de la cantidad de células sensibilizadas o cantidad de células que se han activado, de la cantidad del antígeno, de la recurrencia en la exposición al antígeno y del lugar o la vía de entrada del antígeno. Y van desde prurito hasta el colapso cardiovascular. En todos los casos, cuando ya se está comprometiendo lo que es la presión arterial, tenemos que administrar epinefrina, o cuando se está comprometiendo también lo que es la vía respiratoria. Y algunos de estos pacientes van a ser candidatos para las terapias de desensibilización o inmunoterapias. Bien, como conclusiones tenemos entonces que la anafilaxia representa una de las más urgentes condiciones médicas que podemos ver en nuestra carrera. El diagnóstico es sumamente importante para que se pueda establecer un tratamiento rápido. Y en la mayoría de las ocasiones esto es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es que es tan importante que los anestesiólogos estén al pendiente de que esta sea la posibilidad de la variación en la presión arterial del paciente y puedan administrar un tratamiento rápidamente. El tratamiento en realidad no ha cambiado en las últimas décadas, sigue siendo el mismo. Hay algunos medicamentos que están todavía en investigación, como el anticuerpo que les presentaba anteriormente. Sin embargo, recuerden que existe esta dificultad de hacer estudios clínicos aleatorizados porque la condición es aguda, porque la condición es severa, es grave, pone en peligro la vida del paciente y porque no es ético exponer a los pacientes a estos alergenos sabiendo que pueden presentar este tipo de complicaciones. Y eso sería todo por mi parte. Ahora abro el micrófono si es que tienen preguntas. Y de nuevo agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, doctora Zavala, por habernos compartido esta sesión integrativa y los tips que no debemos omitir ante el caso de un paciente con la condición. Una de las cosas que considero de lo más bonito de la medicina es el resultado favorable de los pacientes, habiendo invertido el tiempo y la delicadeza de comprender los mecanismos moleculares de cada condición. Entonces, si tienen alguna pregunta, por aquí la pueden escribir y nosotros podemos, bueno, la doctora se las va a contestar, yo no, pero nosotros podemos leerlas. Tenemos espacio para un par de preguntas y luego terminamos esta sesión. So, the question is, so with penicillin allergy, you know, I read like it could go away. So usually, like, because I have a penicillin allergy, usually, like, how would you test that, or what do you do to say you're still allergic to it? Voy a repetir la pregunta en español y espero haberla entendido correctamente. Está preguntando que cómo se diagnostica la alergia a la penicilina, ¿es correcto? Sí, y si uno es alérgico, he leído que a veces que gente pierde el allergy con tiempo, pero ¿cómo se confirma eso? Ok. Muy bien, Edgar.
Gracias por tu pregunta, es una pregunta muy buena. En primer lugar es el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer, obviamente, cuando el paciente se expone, tenemos que estar al pendiente de cualquiera de estos signos y síntomas. La alergia a la penicilina suele ser especialmente severa. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que nunca olvidar preguntar a un paciente si es alérgico a la penicilina cuando vamos a administrar un antibiótico. Y no es solo para la penicilina, porque se ha visto que muchas veces hay una reacción cruzada con beta-lactámicos. Entonces, si ustedes van a administrar una cefalosporina, tienen que preguntar obligatoriamente por la presencia de una respuesta alérgica a la penicilina. Y la respuesta puede ser desde la presencia de comezón hasta la presencia de un rash o cualquier otra manifestación que se haya presentado con la administración de penicilina. Si el paciente les dice que sí, eso es un alto con todas las letras en mayúsculas y en rojo. Ahora, si el paciente no se ha expuesto a la penicilina y es la primera vez que se va a exponer, pues bueno, supongo que solo hay que estar al pendiente. Si el paciente es alérgico a otras cosas y ya se ha hecho una prueba cutánea, es muy probable que en la prueba cutánea se haya incluido la penicilina. Lo único que hay que hacer es ver el registro o pedirle al paciente que nos muestre los resultados. Tu segunda pregunta es sobre la desensibilización. Tu pregunta creo que es si un paciente puede desensibilizarse a la penicilina. Y la respuesta es sí. Un paciente puede desensibilizarse a la penicilina. Lo que se utiliza en estas inmunoterapias es la administración menor al disparo de la anafilaxia o al disparo de la respuesta inmune, es decir, una cantidad muy pequeña del antígeno en repetidas ocasiones, que lo que hace es promover una respuesta de tolerancia. Es decir, yo me estoy exponiendo al mismo alergeno continuamente, pero la dosis es tan pequeña que no es suficiente para desencadenar la respuesta o la activación de los mastocitos, o al menos no de una gran cantidad de mastocitos. Esto con el tiempo se ha visto que se asocia al desarrollo de tolerancia, es decir, las células T dejan de responder. Dejan de promover la formación de IgE y por lo tanto la cantidad de células que se encuentran sensibilizadas es menor. Ahora, los estudios que se han hecho en donde se utiliza esta terapia por sí sola tienen resultados que muchas veces son contradictorios, es decir, a veces funciona y a veces no. Pero lo que se ha hecho es que ahora esta terapia tolerizante se administra a la par con otros medicamentos, por ejemplo, el anticuerpo monoclonal que vimos el día de hoy. Si estas dos terapias se utilizan de manera conjunta, las posibilidades de desensibilización son todavía mucho mayores. No sé si con eso queda resuelta tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se pueden utilizar inhibidores de proteasas para tratar de bloquear triptasa? Sí, sí se pueden utilizar. Sin embargo, va a depender de la severidad del cuadro. Estos inhibidores a lo mejor pueden funcionar sobre todo en la parte aguda, pero si ya tenemos una complicación del sistema cardiovascular, pues obviamente que epinefrina sigue siendo la primera opción. Si esto se trata de un cuadro leve, pues a lo mejor entonces sí podemos mantener un tratamiento un poquito más conservador. Pero obviamente va a depender de la gravedad del cuadro clínico que el paciente está presentando. Muy bien. Si no tenemos alguna otra pregunta, pues agradezco nuevamente, doctora. Ya sabe que mi corazón nerd le pertenece. Gracias por compartirnos esta sesión tan nutritiva para nuestras mentes. A todos los presentes también muchas gracias por compartir una parte pequeñita de su sábado.
invertirla para conectar y crear mejores sinapsis, que debería ser una de nuestras tareas de todos los días. El video lo podrán encontrar después en el canal de Cerebrum Zeitung en YouTube. Y pues ahí estamos creciendo nuestra biblioteca con información valiosa para que la puedan consultar nuevamente y compartir a más personas. Y por último, les dejo un link con una encuesta a fin de construir ideas en pro de la mejora de este tipo de sesiones. Les toma 60 segundos o menos. Y nada, pues buen sábado a todos. Muchas gracias. Gracias.